Buenos días, mi nombre es Óscar Aniceto Sánchez, alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, perteneciente a lo que es la División de Ciencias Básicas e Ingenierías y estudio la licenciatura en Ingeniería Eléctrica. El tema que hoy les expondré es pruebas y fallas de las boquillas de alta tensión. Este tema se desarrolló en colaboración de el doctor David Aragón Verduzco del Departamento de Procesos Productivos de la UAM Unidad Lerma, así como del doctor Felipe González Montañez del Departamento de Energía perteneciente a la UAM Azcapotzalco y del doctor David Martínez Vázquez perteneciente al Departamento de Procesos Productivos de UAM Unidad Lerma. Es, pasando a el contenido de nuestra presentación, tendremos una pequeña introducción a lo que son las boquillas de alta tensión, así como de su diseño y construcción de estas boquillas. También platicaremos sobre las pruebas que se habitúan a hacer a estas boquillas de alta tensión, así como de las fallas que se pueden producir en estas boquillas. También visualizaremos un tipo de diagnóstico con el cual poder reducir lo mínimo posible las fallas. Y por último, tendremos una conclusión. En la introducción, eh, primero tenemos que saber qué son las boquillas de alta tensión. Las boquillas sobornes son componentes que se encuentran en equipos de alta tensión. Se usan principalmente para aislar lo que son conductores que se conectan en dos elementos que se encuentran a la misma tensión. Un ejemplo sería en una línea de transmisión con un transformador de potencia o de medición. Es fundamental realizar un correcto diseño de lo que es la estructura del aislamiento para reducir la intensidad de campo eléctrico, controlar el esfuerzo dieléctrico y así evitar fallas y daños a los equipos donde se encuentran instaladas. Esta tarea, para realizarla de forma segura, sin que sin que se produzca ninguna descarga, ya sea incipiente, parcial o franca, es un verdadero reto. Esto se debe ya a que las dimensiones de las boquillas en ocasiones son muy pequeñas en comparación con los del equipo al que se conectan. La tensión máxima de operación de los equipos está normalmente limitada por las dimensiones físicas y en cuanto mayor es la magnitud de tensión, mayor ha de ser lo que es la rigidez dieléctrica. El material aislante con el que están fabricadas las boquillas tienen un factor de disipación mínimo aproximadamente a 60 grados centígrados. En condiciones de operación, hay que disipar el calor a través del aislamiento y la superficie de la borna. Es decir, para cada borna existe un límite que cuando es superado implica una insuficiente evacuación del calor, provocando un aumento incontrolado de la temperatura o como mejor se le puede conocer como inestabilidad térmica. Y esto es lo que provoca una falla o un daño a la estructura en el aislante de la boquilla. Aquí tenemos tres imágenes donde podemos ver que ya la falla ya se ocasionó en las boquillas, en el aislamiento, está totalmente destruido. Pasando a lo que es el diseño y construcción, sí existe una variedad extensa de diseños y construcciones para estas boquillas de alta tensión que, que en lo general constan principalmente de lo que es un elemento conductor, de un aislamiento principal, sea sólido, líquido o gas, o incluso una combinación de estos. Se cuenta también con un TAP o un dispositivo para pruebas y medición y elementos de soporte. Algunos elementos más de estos bornes o boquillas de alta tensión son, como ya lo dije, el conductor central, una mirilla de vidrio relleno de aceite, un aislamiento exterior, un aislamiento principal del núcleo, un aislamiento del TAP, una brida para montaje,
una cubierta a tierra y capa para el capacitor de gradiente, así como de un aislador inferior. Y si vemos la imagen, aquí podemos ver dónde se señala cada una de estos elementos que contiene la boquilla. Estas boquillas se pueden clasificar de dos formas, ya sea por su tecnología en el aislamiento principal o por su tipo de funcionamiento. Empezaremos con las del aislamiento principal. Entre las más concurridas o las principales tenemos lo que son el papel impregnado de aceite o IP, que es su aislamiento consiste en capas de papel enrolladas firmemente e impregnadas con aceite. Una pequeña desventaja, o más bien una desventaja que tienen este tipo de boquillas, es que son sensibles a fugas de aceite y presentan un mayor riesgo de incendio. Tenemos lo que es el papel adherido de resina, o como sus siglas lo dicen, RBP, que están fabricadas con papel enrollado que está pegado entre sí mediante una resina. Al igual que las de papel impregnado de aceite o IP, estas presentan una desventaja. Esto se debe a que el aire atrapado y los huecos en el aislamiento de la boquilla aumentan los niveles de descargas parciales y son sensibles a la humedad. También tenemos el papel impregnado de resina, el RIP. Este tipo de boquillas son una mejora a lo que es la tecnología RBP, ya que el papel está completamente impregnado con resina, lo cual elimina sustancialmente el problema de descargas parciales y permite un mayor nivel de tensión. Y por último tenemos lo que son fibra sintético impregnado de resina, es RIF y RIS, que estos son una mejora de la tecnología RIP. Dependiendo del caso, si se utiliza fibra sintética es el RIF o si se utiliza tejido sintético es RIS. Esto se suple en lugar del papel y se impregna con resina Exposi. Esto hace que su aislamiento sea muy resistente contra la penetración de humedad, teniendo así un nivel muy bajo tanto de descargas parciales como de pérdidas dieléctricas. Y este tipo de boquilla se puede transportar en cualquier posición. Aquí tenemos una comparación de una boquilla tipo, tipo RIP contra una OIP y vemos sus diferencias básicamente en el relleno, ya que en una tenemos relleno con mica gel y en otra relleno con aceite. Bueno, pasando a su clasificación por tipo de funcionamiento, tenemos dos, que son el tipo condensador y el tipo no condensador. El tipo condensador, en su aislamiento principal, puede estar ya sea impregnado en aceite, devanado con resina o impregnado con resina y se enrolla alrededor del conductor, formando un cilindro concéntrico para efectos de graduación capacitiva. Este tipo de boquillas es el que se utiliza prácticamente en todos los transformadores de transmisión y se han aplicado en sistemas de voltaje de 35 kilovolts hasta 1500 kilovolts. El tipo no condensador. Estas boquillas principalmente se caracterizan por no tener capacitores concéntricos para la atenuación del campo eléctrico. Se construyen con aislamiento sólido y pueden ser aisladas con aire o gas. Estas se subdividen en tres, en boquillas sólidas, boquillas aisladas en aire o boquillas aisladas en gas. Las pruebas. Las boquillas de alta tensión deben ser inspeccionadas al momento de su fabricación y periódicamente. Esto puede variar dependiendo la marca del fabricante, pero normalmente son entre intervalos no mayores de 5 años y esto dependiendo del tipo de tecnología que se esté implementando en su aislamiento. Eh,
Algunas de las pruebas que se realizan son las pruebas prototipo. Estas pruebas se aplican en fábrica a un lote determinado o representativo del modelo o tipo de boquilla para que nos permita confirmar lo que son los cálculos de diseño y sus límites operativos. Estas pruebas prototipo se realizan lo que son pruebas dieléctricas a la tensión de aguante que incluye impulso de rayo, impulso de maniobra y descargas parciales, sus pruebas mecánicas, hermeticidad y cantilever, pruebas térmicas, estabilización de temperaturas. Tenemos las pruebas rutinarias, se aplican en fábrica de igual manera a todas y cada una de las boquillas para su aceptación. Y entre estas pruebas tenemos la revisión de lo que es el factor de potencia y su capacitancia, las descargas parciales, la tensión de aguante del tap y la hermeticidad. Pruebas en campo. Estas pruebas son aplicadas a todas las boquillas bajo un programa de mantenimiento. En este programa de mantenimiento se incluyen los siguientes aspectos, que es la inspección visual, la resistencia del aislamiento en corriente directa, el factor de potencia y capacitancia, las descargas parciales y las pruebas de collar caliente. Pruebas especiales. Estas pruebas especiales son mediciones de tecnología moderna y que no están normalizadas. Son mediciones de gases disueltos en el aceite, termografía y detección de humedad en el aceite. Entre las técnicas más utilizadas para reducir las fallas en las boquillas actualmente se encuentran la medición de la capacitancia y factor de disipación de eléctrica. Esta prueba es quizás la más aplicada. Las mediciones son hechas con el puente S-Sharing y dan una indicación de la calidad del aislante de la boquilla. La tangente delta es una medida de las pérdidas en el aislamiento y puede indicar el grado de curado de materiales resinosos o el contenido de humedad para los tipos de boquillas RBP o OIP. Un aumento en esta tangente delta, sobre todo por lo que es la tensión de operación, es seguro que causará un deterioro rápido en el servicio de la boquilla debido al aumento de las pérdidas dieléctricas. Tenemos también lo que es la prueba de la frecuencia de operación y medición de descargas. Estas, estas son clasificadas como pruebas separadas. Sin embargo, a menudo pueden, pueden combinarse como una sola, ya que suelen aparecer por formación de huecos, cavidades o inclusiones en el aislamiento impregnado. Las descargas parciales tienen un efecto muy perjudicial en las boquillas con sistemas de aislamiento del tipo OIP. Los equipos de detección de descargas parciales se han desarrollado con una mejor sensibilidad de la medición apareciendo en forma de pulsos. Podríamos decir que una zona de alto riesgo debido al alto índice de campo eléctrico en la zona inferior de la boquilla, alrededor de lo que es la brida de montaje, tendrá una concentración de campo eléctrico mucho mayor, la cual puede producir descargas parciales dentro de este material aislante, provocando así su deterioro o su degradación. Tenemos lo que son las fallas. Las diferentes tecnologías de las boquillas presentan ventajas y desventajas, las cuales hay que tener en cuenta porque algunos problemas son especiales o típicos para un tipo de borna en específico. Aquí tenemos una tabla donde se muestran las fallas potenciales para las boquillas. Entre las fallas más potenciales tenemos lo que es la fuga de aceite o un bajo nivel de aceite, el aumento de la resistencia de los contactos, el sobrecalentamiento, las descargas parciales, rupturas parciales entre capas, agrietamiento, defectos en la toma de medición, penetración de humedad. Tenemos nuestros 5 tipos de boquillas y si podemos observar, eh, la boquilla con aislamiento OIP es la que presenta
la mayoría de las fallas, sino es que básicamente todas, exceptuando agrietamiento. También podemos ver que el 33.3% de las fallas en las boquillas de alta tensión se debe a incendios y explosiones, y los efectos externos de los fallos en la borna se debe un 10% a explosiones. Eh, tenemos el diagnóstico. El diagnóstico de las boquillas de alta tensión puede incluir lo que son diversos métodos, desde una simple inspección visual o una medición convencional del factor de potencia o disipación. Estas mediciones son más avanzadas a la respuesta en frecuencia dieléctrica de banda ancha. El diagnóstico lo podemos clasificar en dos métodos: convencionales o no convencionales. Principalmente son los métodos visuales térmicos, químicos y dieléctricos cuando hablamos de los métodos convencionales, y se pueden instalar sistemas en línea para el monitoreo continuo. Aquí tenemos una tabla donde vemos lo que son los métodos convencionales. Tenemos lo que son métodos avanzados, tangente delta a diferentes tensiones, la tangente delta a diferentes frecuencias de 15 Hz a los 400 Hz, una respuesta en frecuencia dieléctrica y las mediciones de descargas parciales. Eh, en este punto, lo que la tabla nos expresa es que las que están marcadas con 2 puntos tienen media eficiencia, mientras que las que están marcadas con 3 puntos tienen una alta eficiencia. Así podemos ver que para problemas de defectos en la toma de medición, los métodos avanzados para el tangente delta a diferentes tensiones es de una muy alta eficiencia. Sin embargo, no muestra una eficiencia alta en agrietamientos para el método avanzado de tangente delta a diferentes frecuencias. Pasamos a lo que son los métodos no convencionales. Estos métodos no convencionales se basan principalmente en el diagnóstico de los convencionales, ya que se desarrollan diferentes métodos avanzados de medición, entre los cuales está la inspección visual, la inspección térmica, el análisis de aceite, aunque esto solo se aplica principalmente para las bornas tipo OIP, y la tangente delta a la frecuencia de línea. De igual forma, aquí podemos observar que los de alta eficiencia son los que tienen 3 puntos. Para estos casos tenemos que para las fallas de fuga de aceite, de aumento de la resistencia de los contactos y sobrecalentamiento, el método más eficiente es la inspección térmica. Para los defectos en la toma de medición, tenemos un método eh, medio eficiente, que es la inspección visual. Para la penetración de humedad, el agrietamiento y rupturas parciales, lo que es el método convencional para tangente delta a frecuencia de línea, es de una muy baja eficiencia. Y bueno, como conclusión, podemos decir que la evaluación del estado de las boquillas en alta tensión es una tarea muy importante, ya que se debe realizarse con la finalidad de reducir las fallas. El objetivo de estas pruebas es que puedan identificarse las que se encuentran en estado más crítico, es decir, priorizar las medidas de mantenimiento y renovación, como la sustitución de boquillas por otras nuevas, de una forma sistemática y económicamente. Otro propósito de las pruebas es revisar el aislamiento para determinar si se tiene o no la capacidad de aguantar los esfuerzos de tensión a las cuales son sometidas en servicio. Eh,
Y por último, podemos comentar que los métodos avanzados son en su mayoría una mejora de los métodos convencionales, ya que pueden detectar problemas específicos de una manera muy eficaz y así los usuarios con experiencia en métodos convencionales pueden beneficiarse de las ventajas que posibilitan estas tecnologías actuales de medición y procesamiento de señales. Y bueno, por mi parte sería todo. Agradezco mucho su atención y hasta luego.